Bueno, pues hola a todos, a esta nuestra comunidad. Encantada bueno, de estar aquí compartiendo al final. Como os comentaba antes, no sabía bien esta llamada de qué iba, pero bueno, ahora veo pues eso, que es para un grupo de gente, vamos a compartir y ahí estamos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí en este momento? A mí en este momento lo más importante es estar agudizando, practicando la conciencia más que nunca, agudizando la conciencia, ¿no? En este momento. El fin no justifica los medios, puede ser a través pues, de la meditación, de la respiración, del ayuno, de comer, de saltar, da igual lo que estés haciendo, la historia es que seas consciente, ¿no? Ya la cuestión del bien y el mal es del siglo pasado para mí, yo solamente aquí os voy a compartir mi humilde punto de vista, no soy nadie, ¿no? Soy una gota en ese mar y también soy el mar, ¿no? Entonces, para mí es, bueno, pues compartir eso, ¿no? Que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde evidentemente ya sabemos que el tiempo es curvo, porque todo pasa demasiado rápido y no tienes tiempo de decidir nada, que ya estás recalculando ruta y adaptándote al momento presente, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces, aquellos que se adapten, pues van a poder encajar todo lo que llega y en los que no se adapten rápido, pues bueno, son personas pues que, bueno, pues ahí ya lo ves, van a haber mucha presión emocional y con eso pues enfermedades, desajustes y cosas que el cuerpo responde de esa manera, es el chivato, ¿no? Y es nuestro mejor amigo al final también, porque es el que resuelve, ¿no? Es el resolutivo. Entonces, pues bueno, estamos en un momento de ese espacio de la conciencia único, muy importante para mí, todo el tiempo que pasas en el estado de origen, ¿no? En el estado original, realmente lo que estás hecho, más que el propósito del personaje, estamos en el propósito del alma en este momento entrando en esa conciencia. Entrar en la conciencia para mí es todo el tiempo que se pasa pues en ese estado de paz que ya somos, ¿no? Y eso no quiere decir que sea Mr. Wonderful que todo está bien y todo es perfecto, porque creo que tenemos ya a estas alturas que ser nosotros mismos y ese personajillo también necesita desbravar lo que siente, ¿no? Sin castración y sin adjetivos y dejando atrás los juicios y aceptando realmente pues quiénes somos, ¿no? Entonces, para mí, ese espacio es atendiendo también lo que se pone difícil, ¿no? Lo que hemos catalogado como difícil, al final son retos, son desafíos, son oportunidades, porque nos damos cuenta que justamente atendiendo lo incómodo es cuando realmente regresamos a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, huimos con 1000 argumentos diferentes y 1000 creencias diferentes para salir de la incomodidad, porque el ego, el vacío, le cuesta, ¿no? Entonces, eh, crear ese desierto que, pues bueno, que cada uno lo crea de una manera diferente para poder discernir realmente, ¿no? Lo valioso dentro de cada uno. Yo, pues, desde hace muchos años, más de 35 años, lo creé a través del ayuno. Para mí el ayuno era una herramienta de crecimiento personal, era un medio donde se implicaba la forma, ¿no? La forma en el sueño, ¿no? El personaje, el avatar. eh, y luego, pues, a nivel físico, a nivel emocional, y bueno, y el que quería y se lo permitía o estaba en el momento para que pasara, pues también en la forma eh, pues bueno, espiritual, ¿no? Vamos a decirlo así, porque al final espíritu ya somos, ¿no? Siempre hemos dicho, ¿no? No somos humanos intentando ser espirituales, sino espíritus intentando ser humanos. Entonces, meterte en un cuerpo físico, acotarte, hacerte pequeño, limitarte, pues es todo un reto. Es un desafío para todos nosotros, aquellos que tenemos el recuerdo del alma, ¿no? Entonces da igual lo que hagas. Estamos en un momento de mucha dispersión de información, que si tienes que beber esto con esto, si tienes que comerte esto con esto, si tienes que hacer gimnasia, tienes que ver esta luz rosa, amarilla, roja. O sea, eh, al final, todo esto, claro, son herramientas de la conciencia que hay mucha gente que las está utilizando y para ellos creen, yo digo, si creen, pues adelante, ¿no? Porque para ti, en todo lo que le das tú
le das el poder, lo tiene. Entonces, más vale que lo hagas, ¿no? Sobre todo si crees que tu vida depende de tantas cosas, pero, pero está bien, es que no es ni bueno ni malo, ¿sabes? O sea, ahora estamos en un momento para mí que estamos experimentando, venimos a jugar. Y a jugar, pues experimentas, pues yo muchas veces digo, ¿has experimentado el Dragon Khan y no te ha gustado? Pues bueno, pues experimenta ahora el tío vivo, ¿no? Entonces, ¿cuál te ha gustado más? No es una cuestión lo que te estar experimentando lo que queremos, sino lo que necesitamos. Yo creo que estamos experimentando la necesidad que tiene el alma para volver a lo que realmente somos. Entonces, da igual lo que hagamos, es que da igual. O sea, al final todos somos Neo, todos somos los elegidos, ¿no? En el momento que hemos sido elegidos para entrar a jugar, ¿no? Al juego que es la vida ahora y que representa, ¿no? Entonces, deberíamos de descansar en ese pensamiento, en esa creencia, pero al final todos son creencias y pensamientos pequeños para la magnitud de lo que realmente somos, ¿no? Y son los pensamientos y la forma de las palabras las que nos separan de la unidad también, ¿no? Entonces, podemos expresar lo que queramos. Yo creo que es tiempo de respeto, ¿no? Da igual de la manera que te expreses. Aquí veo unas cuadrículas y ninguno de nosotros nos parecemos por fuera, ¿no? Pero por dentro nos une lo mismo, ¿sabes? Tenemos, cada uno tiene una resonancia a nivel de cosmos, porque cada uno representa un lado del cosmos, ¿no? Venimos aquí a compartirnos y a integrarnos a la vez, pero tenemos una esencia que es la que nos une, es la que nos trae, ¿no? Entonces da igual que, ya te digo, que sea el ayuno, por ejemplo, o que de pronto la keto, o de pronto, yo qué sé, cada uno pues estamos, claro, cuando tú me dices qué es lo que es verdaderamente importante, pues yo te voy a atajar. Podemos hablar del ayuno, podemos hablar de alimentos, podemos hablar de conciencia, de lo que quieras, pero al final lo más importante es estar en paz con uno mismo, ¿no? Porque en verdad estar en paz con uno mismo es ser coherente con aquello que has sido programado para sentir, pero también desidentificarte del personaje que has creado para hacerlo, ¿no? Entonces, no es fácil, es un reto llevar un vehículo, pero no ser el vehículo. Entonces, da igual lo que hagas. Te digo, el bien y el mal ya ha pasado a la historia. Todos aquí nos tiramos, hay piedras, unos no diciendo, esto que estás diciendo está mal, el otro, oye, que esto está bien, ¿no? Y todo el tiempo, ¿no? En los medios y todo. Y al final sí que es verdad que es tiempo ahora para la individualidad. De hecho, dice, todo el mundo vamos a la individualidad. Evidentemente vamos a la individualidad porque cada uno debe de preservar lo que es para el bien común. Esa es la individualidad que yo comprendo, ¿no? Y que yo practico, ¿no? Es preservar quién soy para darlo, para darlo a todos, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros se mete en su casa y preserva quién es una manera de compartir al mundo, ¿no? Quienes realmente somos. Claro, todo eso también es un pensamiento, pues, que como muy de mente universal, ¿no? Como me considero, ¿no? Y bastante visionario mi personaje, Lidia Blanquer, ¿no? El personaje es bastante visionario, ya por mi praxis así ha sido, ¿no? Y veo pues eso, un futuro de manera inmediata que viene, que no vamos a conocer en unos meses, vamos a flipar en colores, literalmente, cuando salgamos a la calle y vamos a decir, wow, o sea, qué fuerte, nunca hubiéramos pensado, sobre todo los que somos del siglo pasado, que íbamos a vivir el mundo de la forma de esta forma, ¿no? Todo se va a transformar y aquí muchos de nosotros somos viejas almas vagando por el cosmos, eh, que sabemos que solamente una parte de nosotros está aquí presente, ¿no? Porque simultáneamente pues estamos en diferentes estados y que hoy nos encontramos aquí para crear algo más grande que todos nosotros, ¿no? Para eso está el grupo, para eso se une la gente, ¿no? Para crear siempre un estado mayor. Entonces, yo creo que es muy interesante el hecho de preservar la forma humana, ¿no? La creación, o sea, para mí es súper importante, pero para eso tenemos que, aparte de preservar los valores manifestándolos, hagas lo que hagas, da igual, también eh, ese estado, ¿no? Ese estado de decir, ostras, ahí no está pasando nada. No es que
que me está moviendo, ¿no? Pues la rabia, pues hay que atender la rabia, ¿no? Hay que transitarla, hay que trascenderla. Antes las tapábamos, porque yo me acuerdo en mi época que nos castraban. O sea, el hecho de sentir algo que no era válido, no gustaba, ¿no? No podías llorar, no podías estar triste, no podías estar rabioso, porque eso estaba mal visto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la sombra crecer? Simplemente. Y ahora nos sorprende que salga, ¿no? Y que en diferentes contextos la escuchemos, la sombra. Da igual, todos somos uno, da igual el señor Trump, da igual el presidente de Dios sabe qué, eso ha crecido, es el inconsciente colectivo, todos somos responsables. Entonces, la manera de nosotros achicar agua es tratando cada uno la suya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siento? ¿Siento rabia? Pues venga, voy a darle un espacio. Cuando te duele, quiere decir que estás vivo y que tu sistema nervioso funciona. Entonces es maravilloso. Entonces hay que atender ese cuerpo. Te han dado un cuerpo físico para que atiendas, ¿no? Para que te atiendas esa parte y es muy importante. ¿Y cómo? Dándole el espacio a todo lo que sientes. Claro, rabia hay una, cada uno se lo baja de una manera diferente. Entonces, cada uno la atiende desde su cuerpo físico sintiéndola. Y sentir no es irte detrás del mensajero a matarlo, sino atender el mensaje de tu sentir. ¿Qué siento rabia? Pues la atiendo. ¿Cómo? Sintiéndola. ¿Dónde? En el estómago, aquí, en el hígado, en la vesícula. Da igual dónde, ¿no? En el intestino. Obsérvala. El observador siempre transforma lo observado. Y cuando lo puedes observar, que es otro de las grandes maestrías del ayuno, la observación, es cuando tú puedes darle el espacio para transformarlo, ¿no? Entonces, el observador, como hemos dicho, transforma lo observado. Entonces, sin juicio, simplemente desde el estar. Esa meditación es estar y sentir nada más. Dejar de ponerle nada más a ese momento, ¿no? El ego no le gusta, claro, le incomoda porque él quiere vivir y él dice, no, no, pues estamos aquí por un propósito de vida y tienes que seguirme, le dice al alma. Pero esto va al revés. Es que resulta que nosotros, cada uno de nuestros personajes y avatares, debe de seguir el camino del alma en vez de al revés, para volver. Si no, volveremos a la rueda del karma como hemos estado sometidos durante tantos siglos y siglos, ¿no? El ayuno compra tiempo. Yo que he estudiado medicina germánica también, es como eh, una de las cosas es pues resolver procesos, por ejemplo, de una manera más rápida, ¿no? Yo siempre digo, compras tiempo, compras karma, compras vida. Es un espacio de resolución de conflictos mentales, emocionales, físicos, incluso espirituales, ¿no? Porque, como os bien os he dicho, pagas karma, ¿no? Entonces, solamente algunos pueden intuir entre líneas que eso va a pasar o eso está pasando. Entonces, es muy interesante tener ese espacio consciente para poderlo hacer, ¿no? Pues le llamo del ayuno a la conciencia, le llamé a mi libro en su día, ¿no? Porque al final, conócete a ti mismo es tu único propósito de vida. Cuando ya has conocido el avatar y tenemos, gracias a Dios, muchas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, pues ya hoy día lo sabemos, la astrología, numerología, el diseño humano, yo que sé, la cábala, mil formas y mil enseñanzas y rituales antiguos para conocernos al personaje. Pues una vez que lo sabes, sabes cómo funciona el vehículo, sabes la ficha técnica, pues ahora pues lo vas a utilizar para el propósito de tu vida real, el verdadero, que es todo el tiempo ese que pasas en un estado de paz, ¿no? Eso no quiere decir subirte al monte, ponerte el latillo, ponerte a hacer un ayuno eterno, sino simplemente atender cada vez que venga un mensajero a, a echarte de esa paz, ¿no? Yo le llamo el mensajero, pero claro, no vas a matar al mensajero porque sí quita de ese espacio de paz, sino vas a atender a partir de ahora el mensaje, ¿no? La incomodidad, la tristeza, la pena, la, la, la rabia, que hay mucha, ¿no? Es como la guerra, ¿por qué hay guerra? No, porque, bueno, el sistema, el no sé qué, bueno, hay muchas cosas, pero al final todo se queda a niveles mentales. Tenemos que ir más al grano. Yo creo que somos seres muy viejos, almas muy viejas,
muy curtidos, con un ego muy curtido, que es el que nos espejeamos el unos a los otros y donde nos encallamos en vez de ver las oportunidades para entrar en él bueno, y sentirlo, ¿no? Entonces es muy interesante ese espacio, poder tener ese espacio. Entonces, por ejemplo, yo una de las herramientas grandes que he utilizado a lo largo de mi vida durante muchos años ha sido el ayuno, ¿no? El ayuno es ese espacio para entrar, para observar, a veces para lanzar todas las expectativas, para entregar cualquier pensamiento, para observar a tu propio ego, saber quién es quién, valorar la mente pequeña, la mente grande, ¿no? Porque hay espacios para todos ahí, porque al final es vivir desde esa mente superior, ¿no? No es solamente manifestarla para que alguien lo vea, sino vivir desde ahí, desde ese estado, donde dejamos de ser reactivos para ser activos, ¿no? Conscientes. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que salir del animal. El humano está teniendo una oportunidad para salir del animal y para eso es la inteligencia emocional. Nos la hemos saltado, hemos ido directamente a la artificial, ¿no? Pero nuestro compromiso es con la inteligencia pues, emocional, que es la que nos ayuda a ser humanos, ¿no? Y aprender la lección de vida, ¿no? La inteligencia emocional es la que nos ayuda a expresarnos y a comunicarnos con los demás, ¿no? De una manera asertiva, pues como estamos haciendo ahora, pues simplemente compartir. Hoy voy a escuchar a este personaje, a ver lo que dice. No es una cuestión de si me gusta o no lo que está diciendo, sino ahora es, ¿me mueve o no me mueve? Y eso no quiere decir que sea mejor o peor la información que transmite el personaje, sino simplemente, wow, me ha creado movimiento, qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me aporta? Ya está, ya está. Y nada más, ¿no? Y porque nos hemos quedado tanto, todavía incluso los que se dicen llamar consciente, incluso mi propio personaje, pues también se ha quedado ahí en la superficie de la conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque almacenamos datos, datos, info, y se nos olvida muchas veces de saber que realmente cuál es nuestro proceso, ¿no? Eso no quiere decir que juegues a lo que quieras, píntate las uñas del color que quieras, respira como quieras, haz lo que te dé la gana, estás experimentando. Una experiencia ni es buena ni es mala, es experiencia. Se te ama igual, o sea, se te ama. ¿Por qué? Porque es tu esencia, eso es lo que eres. Tenemos que dejar de buscar el amor y el reconocimiento porque ya hemos sido reconocidos, ya sabemos a estas alturas que somos ese amor atemporal, ¿no? Entonces tenemos que descansar en ese pensamiento de que ya somos, de que cómo vamos a buscar algo que ya somos, si ya, ¿sabes? O sea, entonces, claro, estamos ahí siendo eso, somos gota y somos mar, ¿no? A la vez, como hemos dicho. Entonces es simplemente, lo que pasa es que el ego le da mucho vértigo, asomarse a un acantilado y pensar que va a saltar y se va a diluir ahí, pues prefiere seguir en la rueda del karma 1000 veces, bajando y generando un mundo constantemente repitiendo historias fantásticas, ¿no? Que no pasa nada, estará de Dios que se repitan, pero que claro, cuando uno de nosotros, dentro de su línea espacio-temporal, decide despertar, ya está, ¿no? Ese despertar es darse cuenta que aquello que con lo que se identificaba ni siquiera es, que es algo mucho más grande, que es algo que ni siquiera es de este mundo, porque no pertenece, porque el cuerpo mental de un ser tampoco se puede trabajar con herramientas de este mundo, ¿no? O tampoco se puede comparar, o sea, estar a la altura desde las 3 dimensiones. Es imposible tratar algo de otra dimensión con las 3 dimensiones. Hay que entrar en una frecuencia diferente para poder estar ahí, ¿no? Entonces, para mí es un estado que hay que constantemente, pues bueno, es un reto, ¿no? Es el reto de decir, no, yo soy paz, entonces cada vez que haya algo que me mueva y que me conmueva, en vez de ir allí a cortarle el cuello como hubiéramos hecho en otras vidas, ¿no? Sacar la daga, pues decir, wow, un momento, para, ¿qué es lo que me mueve, me conmueve? Si me mueve, me conmueve, eso me está haciendo evolucionar, me está incomodando incluso. Wow, pero no me gusta nada lo que me está diciendo porque me incomoda, pues voy a entrar ahí, ¿qué es lo que siento? Siento dolor, siento rabia, siento pena.
Es curioso porque yo que trabajo muchísimas horas al día con pacientes, muchas veces les digo: "¿Y qué sientes?", ¿no? Me dicen: "Bueno, es que es la injusticia de las cosas", o sea, es el ego el que habla todo el tiempo, ¿no? Y me explica, ¿no? Pero les cuesta decir realmente: "Siento rabia, siento tristeza, siento pena". ¿Por qué? Porque, el ego todo el rato está ahí buscando ese espacio, ¿no? Sentir, 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 pensar y actuar, ¿no? Sentir para él es vacío, ¿no? Le incomoda demasiado. Por eso huimos constantemente, ¿no? Con comida, drogas, alcohol, da igual, es una huida constante, ¿no? Es bueno, yo me iba a poner, pero espérate que se me quema el arroz. Venga, un momento, voy a llamar a mi madre. Bueno, oye, yo me voy a poner, hoy me siento incómodo y ante me siento incómodo, en vez de decirme qué es lo que estoy sintiendo, pues lo que hago es taparlo. Da igual, como, bebo, fumo, me vado con música, salgo corriendo a buscar las últimas rebajas, ¿sabes? Da igual, es una huida constante. ¿Por qué? Porque nos incomoda mucho entrar en la incomodidad, porque el dolor es como, porque pensamos en el sufrimiento en vez de la oportunidad. Y es brutal, porque cuando tú estás en medio de una tormenta de descarga, sabes que no hay mal que dure de 30 años, ¿no? Y que cuando tú lo sientes en tu cuerpo, porque te está hablando, porque sabes que si no le das ese espacio a ese sentir, se va a quedar en tu cuerpo mental, en tu campo magnético, se va a convertir en la densidad de algo físico, una enfermedad posiblemente, ¿no? Entonces, es muy importante. Muchas veces la gente te viene a preguntar cómo podría no ponerse enfermo. Y yo siempre le digo, atiende tus enfermedades. En la lucha del anti-age, donde todos, tus emociones, perdón, en la lucha del anti-age, donde estamos buscando el remedio de la eterna juventud, el vivir muchos años a cualquier precio. O sea, no nos damos cuenta que la emoción es la que nos envuelve, es la que nos oprime, es la que nos activa, es la que, es la que, es la que nos hace humanos. Por eso hemos elegido estar aquí, porque queríamos vivir el tiempo de emoción. Pero claro, que el juego, ¿de qué va, no? De que el sistema, que somos todos y todos lo hemos creado, todos tenemos una pata en el sistema, que digo yo, hemos generado un juego donde nos permitimos perdernos para volvernos a encontrar, pero en la próxima vida, ¿no? Es como cuando hablamos ahora de que después de la vida hay más vida, después de la vida o después de la muerte hay más vida, ¿no? Evidentemente, o sea, sin dudar ya, ¿no? A estas alturas. Solo hemos andado los 10 primeros metros. Hoy día la ciencia incluso lo corrobora, ¿no? Cada vez hay más médicos y más gente que dice, oye, que hay vida después de la muerte. Además, ahí te encuentras a tu padre, a tu tío, a tu primo. Evidentemente, nadie se ha ido. ¿Quién se va a ir? Si todo el mundo se siente identificado con el personaje, nos vamos ni mañana. Es Y la esto, primera ley de la termodinámica. pues por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, claro, pues eso, pues estamos ahí, venga, venga, y somos un grupito de 1.800 personas o cuerpos mentales vibrando, identificándonos todavía con lo que creemos ser más que lo que somos, y toda esa energía se está cargando, se carga, se mete en los cuerpos mentales de las personas, infecta a los vivos y seguimos ahí atrapados porque la ambición del personaje puede con todo y más, ¿no? Entonces hay que tener mucho coraje para irse, hay que sentirse, hay que tener una cualificación humana para identificarlo, ¿no? Y para desapegarte hasta del concepto de la palabra del desapego, ¿no? Hay que tener coraje, mucho coraje. Es que es saltar a ese vacío donde de pronto Lidia Blanca deja de ser, ¿no? Se convierte en esa gota de agua, pero claro, porque todavía saltamos desde la mente. Cuando saltas desde el corazón te da igual. ¿Por qué? Porque desde ahí ya eres, ya estás en el lugar, estás en la plenitud, ¿no? Y, y todavía nos identificamos mucho con eso, ¿no? Y fíjate, huimos, ahora hay un aumento, bueno, cada vez más, ya llevamos muchos años, por ejemplo, en Barcelona, la primera causa de muerte es el suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una huida, ¿no? Es una huida también de esto, porque a la gente le incomoda mucho sentir y porque se infecta mentalmente de otros cuerpos mentales que están ahí todo el tiempo, ¿no? Porque es que nosotros somos ese personaje
creemos ser ese personaje y después de muertos todavía pensamos que somos ese personaje. Entonces estamos atrapados si no despertamos en esa línea espacio-temporal. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pasar el mayor tiempo conectada a la conciencia. Si pasamos tiempo conectados a la conciencia, ¿y cómo nos conectamos a la conciencia? Nos conectamos a la conciencia en el momento que estás en ese espacio de paz. Tú ya eres paz. O sea, no hay que crearlo, no hay que buscarlo en ningún lugar, ni en ningún rincón del mundo. Tú ya lo eres. Entonces, simplemente conectarte con eso, observar desde ahí el mundo y cuando algo se ponga incómodo y te saque de ese espacio, cuando algo, transitar esa nube. Hay que entrar en la nube, sentirla, amarla y entregarla. Siempre entregarla. Hay que achicar agua. El agua son las emociones, ¿no? Pues es tiempo de achicar agua. Ahí nacemos los hombres y las mujeres medicina. Ahí nacemos. Cada uno que tiene la capacidad suficiente de atender sus emociones y entregarlas para el bien común. Entonces, un hombre o una mujer medicina es aquel que ya no hace responsable al mundo, al sistema, a la creación, al vecino, a su madre, a su padre, a su tía, a los ancestros de quienes somos, sino que ahora, o de su sentir, sino que ahora coge, cada vez que siente, estamos hablando de un salto más allá de la propia mente, estamos hablando ya en el vacío del sentir. Entonces, se asiste a esa emoción, se la siente, le da el espacio, ve, incluso observa la transformación o no de ese dolor o de esa rabia o de esa tristeza, la observa, la siente porque se siente en el cuerpo físico, luego la ama porque es la máxima vibración que puede emitir un ser humano dentro de un cuerpo físico para transformarla y luego la entrega con el código de la creación, ¿no? al cosmos. Entonces, que es ese amor, ¿no? Eterno. Entonces ya está, y venga, next, ahora que toca. Ah, toca subir la montaña, va, subimos la montaña, ostras, me ha dolido esto, incluso físicamente, atiende el físico, dale el espacio, huimos hasta del dolor físico, ¿no? Antes de que duela, la gente ya se ha tomado la pastilla, ¿no? Y parece que hoy va a llover, venga, me voy a tomar la pastilla, pero que ni es bueno ni es malo, es mi anestesio porque no me gusta sentir, me incomoda, pero cada vez que me olvido de sentir, soy menos humano. ¿Por qué? Porque me convierto más en una mente robótica que se ha olvidado de que es un animal. También hay una parte instintiva que está conectado, ¿no? Con la creación también. Y bueno, tampoco somos esa parte porque somos algo mucho más grande, es la mente superior, ¿no? Cada vez que vivimos o trabajamos desde la mente superior, desde ahí estamos en la unidad tan buscada y tan necesitada, ¿no? Pero eso requiere eso, coraje, amor, disciplina. Yo le llamo las cápsulas de salud. Yo le digo a mi gente, pues 3 veces al día, le digo a mis pacientes, cápsulas de salud. Digo, tienes un teléfono, aprovechalo para ponerte alarmas y que te ponga cápsula de salud. Y entonces dices, bueno, entras en ti y dices, ¿qué siento? Pues bueno, pues mira, hoy me he puesto muy triste, ¿no? Vale. Y entra en el sentir. Eso a veces dura medio minuto. Cuando estás entrenado, eso es rápido. Chicas agua todo el tiempo, porque todo el tiempo están pasando cosas. Todo el tiempo vas en el coche y hay alguien que te pita y tú, ¡pum!, ya sales, ¿no? Es como la rubia de Matrix, ¿no? De la sala de entrenamiento de Neo, ¿no? Cuando aparece la rubia y de pronto la mira y es un agente. Pues es lo mismo, ¿no? Porque todavía estamos creyendo que esa rubia existe y que es real, ¿no? Y lo único que existe es lo que está pasando dentro de ti, que es lo que te ha movido, ¿no? Entonces, porque nada es real, estamos en el sueño, ¿no? En el sueño, porque realmente ni siquiera tenemos la uña del dedo gordo del pie del ser que somos aquí en este mundo, ¿no? De hecho, estamos aquí y no estamos aquí, porque simultáneamente estamos en otros planos, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Porque el ser humano es increíble, es maravilloso, es que es imposible describirlo, ¿no? Para mí. Y eso que he asistido a mucho tipo de personas, he acompañado a gente a morir, ¿no? También, pues por cánceres, por esclerosis lateral amiotrófica, por enfermedades graves, ¿no? Que cada vez se suman, porque cada vez hay falta todavía atender muchas emociones en esos cuerpos, ¿no? Hay que atenderlo.
es muy importante. Pues tú me puedes decir, bueno, Lidia, pero entonces la parte física pues también hay que tenderla, es el templo. Le sacas brillo, porque el brillo ya está, pero tienes que poner ahí un trapo para sacarle y recordarlo, ¿no? La parte, por ejemplo, del ayuno para mí, pues cuando te has ido a matar a algún personaje por ahí, a atender a algún mensajero, has intentado matar a algún mensajero con tu mente, es como vuelves a ti, vuelves a centro. Entonces eso es una bendición en ese momento. Ese momento es como el milagro de la vida, es darte cuenta, ver qué es la conciencia, darte cuenta, estás despierto, estás fuera del sueño, sabes que estás en el sueño y no estás en el sueño, ¿no? Y entonces, que tienes una oportunidad para meterte dentro. Cada vez que te metes dentro sales del sueño y te acercas más a quién eres, ¿no? Que la historia va un poquito de esto para aquellos que hemos conseguido tomar la pastilla roja hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces tenemos que, pero claro, necesitamos entrenarnos y todo el día. Es un entrenamiento diario, o sea, ¿para qué? Para tener compromiso ese, porque si no llenamos todo el rato nuestra mente de libros, información, y bueno, y postergamos la praxis. Bueno, cuando es que esto me va a dar esto y esto y esto y esto, y nos perdemos en cursos infinitos, libros, formaciones, un montón de cosas, todos nos despistamos. Cuando queremos dar cuenta, ¡buah, ya me he salido otra vez, ¿no? Entonces siempre podrás volver al difícil término medio, al camino del medio que le llamo yo, ¿no? El camino del medio es el que te conecta todo el tiempo de manera consciente con quién eres de verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, Matrix es el que te tira de ese espacio para que juegues. Entonces juegas, pero claro, ¿qué haces? ¿Te vas detrás y te pierdes de nuevo? O dices, un momento, o sea, no hay cuchara. No sé si alguno de vosotros visteis Matrix cuando le dice, no soy, ¿cómo has doblado la cuchara? Dice, es que es mi mente la que se dobla. Eso es lo que se está pidiendo de nosotros, doblar la mente. ¿Eh? Entonces no hay cuchara, eres tú quien te doblas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque comprendes que nada es real aquí, nada. Esto es un decorado, un atrecho, por eso da igual, disfrázate, píntate las uñas, opérate de la nariz, da igual lo que juegues, no es malo, es bueno, déjate las canas o intoxícate con... Da igual al juego. Lo más importante es que tú sientas ese estado, quién eres de verdad, ¿sabes? O sea, es que no, nada, las cosas no son buenas, no son malas. Estás en ese estado, hagas lo que hagas o dejas de estarlo, simplemente, y tú decides todo el tiempo, ¿no? Cuanto más sigues a tu mente, pues bueno, sigues a la razón. Estamos programados. El personaje se encuentra dentro de un programa y cada uno somos un programa de vida, de existencia. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a un programa? Que sea otro, que cambie. ¿Cómo vamos a cambiar si estamos programados? Entonces, lo único que podemos decidir en cada instante es razón o paz, razón o paz, razón o paz. Entonces tú eliges el camino del ego o el camino no del alma. ¿Quieres volver a casa o quieres tener todavía cancha aquí por unos cuantos miles y miles más? Eso es una decisión. Entonces yo todo eso lo he ido descubriendo pues desde muy niña, ¿no? Que ya veía otras dimensiones y veía muchas cosas y luego tuve un maestro y mil cosas y de trabajar con gente y a muchos niveles de conciencia, muchos estados. Pues bueno, ese personaje pues va entrando ahí, al principio se lo cree todo, pero luego ya también empieza a dudar de lo que tiene delante, ¿no? Y, pero claro, todo eso es mental, hasta que dices, oye, un momento, claro, me voy del ego mental al ego espiritual. O sea, me hago el bypass. Venga, me pongo de este a este. Pero tengo una noticia, en medio estoy yo. Estos son creencias y estos son creencias. A estos se les está alimentando, a estos también. A cada uno se les da de comer con lo que quieren escuchar, para eso están las cookies, ¿no? Y cada uno estamos comiendo todo el día, devorando cookies de creencias, en vez de entrar dentro de casa, gratis. Te metes y sientes, y sientes. Y cada vez que sientes, estás más cerca. Cada vez que sientes, amas y entregas, estás, estás en la conciencia. Y eso que hablamos de la conciencia, ¿cómo se mide la conciencia? La conciencia la mides tú por el tiempo que estás en ese estado de conexión con la fuente, ¿no?
Y eso lo haces cada vez que te dedicas a sentir. Lo que pasa que todo el mundo se va de un lado al otro y se olvida de quién es. El ego no quiere saber. Esto no le interesa. Pero no pasa nada. Está programado para que así sea. Con lo cual, cuando despiertas, pues imagínate. Pues yo, una de las cosas, la conciencia, dicen aquí, ¿cómo se mide la conciencia? La conciencia con el tiempo que tú estás en ese espacio. Contra más atiendes tus incomodidades, más tiempo estás en esa conciencia. ¿Por qué? Porque las atiendes en el momento que tú te las sientes, tú la amas y tú la entregas, ya estás conectado. Porque en vez de perderte en la razón, te has ido de nuevo a la paz. Pero has entrado desde ahí, atendiendo la incomodidad. Vuelves a casa, vuelves a ti. Entonces, mucha gente, este es más consciente, este es menos consciente. ¿La conciencia de qué depende? ¿De haber leído más libros o ser más listo, más guapo, el más que? O sea, la conciencia se mide cada uno por el tiempo que atiende sus propias emociones. Y solamente tú lo sabes, eso es algo íntimo. Nadie te puede decir si eres más o menos consciente. Nadie, nadie. Eso lo sabes tú. Es como nadie puede, todo el mundo te puede cuestionar si lo que estás viendo es real, pero hay algo que nadie te puede cuestionar y es lo que tú sientes. Jamás. Vemos una misma película y tú dirás, oye, pues a mí esta película, la verdad es que me ha dado una tristeza que me muero. Venga, hombre, pero si yo me moría de la risa, ¿quién eres tú para cuestionarme lo que yo he sentido? Entonces lo que sientes es la verdad, que solo hay verdad en eso, en lo que tú sientes. Lo demás ciencia ficción y además tu cuerpo te delata, con lo cual tu cuerpo, que es tu mejor amigo, porque ha nacido y está programado para ser tu mejor amigo, eh, te da ese espacio, te lo permite estar ahí. Entonces es una bendición, o sea, es una bendición, pero claro, es muy fácil dormir, es muy fácil dormirse de nuevo. ¿Por qué? Porque está tan bien hecho que hasta parece de verdad todo, ¿no? Está tan bien, ha sido una creación increíble todo esto, ¿no? Maravilloso. Y bueno, y ya os digo, como os digo, pues yo una de mis herramientas, trabajo con muchas cosas. La gente me dice, ¿tú qué haces? Digo, bueno, yo soy como un taller de reparaciones humanas. Entonces tú vienes, dejas el coche y ahí pues entonces empezamos a mirar desde todos los niveles, ¿no? Te miro la sangre con el microscopio, veo un fractal de tu cosmos, que me parece muy interesante, que tiene mucha información y me encanta cada vez más, porque me da más información de más lejos todavía. Y, y luego también, pues, de la que también pues, doy clases de microscopía nutricional, porque ya estamos viendo muchas cosas ahí ya, ¿sabes? La sangre, a medida que se abre la conciencia, también te va a dar más información de la que tú puedas leer y ver más lejos, ¿no? Luego, pues bueno, pues te tumbo la camilla, pues te hago, pues, yo qué sé, desde la terapia regenerativa o te trato otros planos si se requieren o yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es el personajillo, está programado para hacer todas esas cosas, ¿no? Y, y bueno, y lo más importante es eso, que pase lo que pasa, hagas lo que hagas, en tu sentir veas una gran oportunidad. Y es maravilloso porque de pronto que te conviertes en ese maestro que, no sé, que nada se le mueve, ¿no? Es tu propia maestría, nada te mueve, no hay cuchara, se acabó la cuchara. Estás ahí dentro y ya ni siquiera hay reacción porque sabes que afuera no hay nada, ya está todo, ¿sabes? O sea, está todo dentro de ti, todo tu sentir, ¿no? Y entonces con tu presencia pues sanas a otros porque buscan tu coherencia. Al final la gente busca mi coherencia. La gente ni siquiera que le ponga un imán o le baile la polca, da igual, busca mi coherencia. Eso es lo que vamos buscando unos de otros, la coherencia, ¿no? Que es ese espacio de cuánto tiempo pasas ahí. Entonces desde ahí pues lo que quieras, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, tú me has preguntado y yo te he respondido. Digo, yo pensaba que la pregunta ha sido clara, ¿qué es lo que más te mueve ahora o qué es lo que para ti es importante ahora? Y para mí eso está por encima de todas mis cosas y todo a día de hoy, ¿no? Es ese estado de atender todas las nubes, por muy negras y oscuras que se pongan, ¿no? Esa emoción y,
y es brutal, es que desaparece todo ahí fuera, es maravilloso. Bueno, es que no sé, es que las palabras es, hay que ponerse, hay que ponerse. Eso es todo, amigos. Madre mía, No sé si qué, queréis hacer una pregunta. qué honor más grande, de verdad. Qué belleza. Sois vosotros, yo no existo, vosotros me habéis creado. Entonces ahí estamos, ¿no? Imaginaos, ni siquiera existo. Soy una proyección de cada uno de vosotros. Y ni siquiera nadie puede ver la totalidad, porque siempre se verán en mí de una forma diferente reflejada. Algunos les gustará más que otros, algunos les incomodará más que otros. Es así. Y es wow, ¿no? Solo existe el mundo, vuestro mundo interior, realmente ese sentir, ese sentir. Entonces, imaginaos, o sea, eso es para romper la cabeza, ¿no? Ya, por la mitad, pero es eso, dices, si yo no existo, si cuando me vaya, yo desaparezco, ¿no? Pero mientras me miras, yo estoy aquí. Es increíble cuando sientes eso por primera vez. Cuando miras tu mano y dices, pero ¿esto es real? Y dices, pero, Sí. pues, Lidia, practico un tipo de meditación que se llama Vipassana y somos aquí unos cuantos de los que estamos aquí que la hemos practicado. ¿La conoces? Y la conozco hace muchos años, sí. Muchos pacientes míos la han practicado. Ujú. Pues es eso, es lo más avanzado que he conocido. En realidad, cuando me pongo un poco serio ya a alguna persona para explicarle lo que es, pero en realidad es un entrenamiento en sentir. O sea, si lo pudieras definir en una frase, es un entrenamiento en sentir. Quizás cuando partes de una gran desconexión de tu cuerpo y sientes, porque por lo que te escucho, tú lo mismo, nunca has hecho un retiro vipassana, pero estás muy conectada contigo. Eso es lo que a mí me sorprende de las diferentes consciencias, que antes has dicho una cosa impresionante, de cómo se mide la consciencia por el tiempo que pasas en ella. Para cuando un ser humano entra y hace un retiro de vipassana por primera vez o empieza con el yoga, que es como yo empecé haciendo un poquito de práctica de yoga y luego empecé a hacer práctica de vipassana, práctica de asanas de yoga y luego práctica de vipassana y sientas por primera vez y te vas dando cuenta que hay diferentes niveles. Y dices, madre mía, es el mejor. O sea, yo siempre le intento decir a la gente no existe mayor regalo en el planeta Tierra. Lo que pasa es que la mayoría de la gente en la Matrix pues no lo entiende. Hasta que no. Incluso quien hace retiros y no llega porque su mente está tan ruidosa y tan bloqueada que no es capaz de sentir, o sí lo siente, pero no es capaz de darse cuenta de que siente y se va del retiro si lo abandona y dice, esto no me dice nada, no me aporta nada y lo ven como otra cualquier cosa que hayan hecho a lo largo de su vida, que pueden elegir, pues la hago o no la hago. Digo, madre mía, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Pero bueno, que no quiero hablar de mi libro como siempre. Liliana, en los 9 minutos que nos quedan, ¿nos contarías algo de los ayunos urbanos? O sea, es que no te he dicho nada porque me ha parecido tan bello lo que he escuchado que he dicho, madre de Dios, sería un delito hablar. Pero sí, pero me encantaría porque tengo genuina curiosidad de tu conocimiento sobre ayunos. Y si puedes, antes de despedirte, decirnos, nos has dicho, o sea, tienes no sé si es una clínica, no sé cómo son tus acompañamientos, pero me gustaría, tú vives en Barcelona, puede ser, y ahí supongo que ahí es donde... Sí, aquí atiendo presencialmente, aunque llevo muchos años desde que salió el online, pues la facilidad de online, ¿no? Porque realmente hoy me reía, digo, mira, he estado con Australia, he estado con México, he estado con Argentina, mira, ha sido increíble, o sea, digo, jo, no me he levantado de la silla todo el día. O sea, prácticamente todo el mundo ha venido, bueno, era online, ¿no? Cada vez hay más gente de diferentes puntos del mundo, ¿no? Que vibra con algo y, bueno, y estás ahí para acompañar procesos, ¿no? Entonces,
Mira, el ayuno urbano para mí es la fusión del conocimiento con la sabiduría, ¿no? Em, el conocimiento que parte de que empiezas a observar la sangre de la gente, la monotonizas y vas mirando cada día, cuando van viniendo, cómo van progresando su sangre, ¿no? Su fractal, cómo se va moviendo, etcétera. Entonces, cuando ves que esos fractales están como muy invadidos, muy bloqueados y que estaría bien echarle una mano, es como cuando te das cuenta, cuando el humano descubrió que los platos se podían limpiar, pero si le ponías jabón todavía quedaban más limpios, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, digo, ostras, cuánta gente hay con insuficiencia de hígado, con bloqueo de hígado, con insuficiencia de riñón, de energía de riñón, por el estrés, por todo, ¿no? Entonces ahí yo dije, ostras, ¿qué pasa si les ayudo unos extractos? Voy a ver si se bloquea o no la función del ayuno, ¿no? Entonces veía que no, dije, guau, pues esto el cuerpo lo agradece, o sea, era como increíble porque era como un atajo, como ir más rápido todavía, ¿no? De los logros que yo pretendía con un ayuno en un cuerpo saturados de información, porque estamos saturados de información y toda la saturación de información se queda ahí, se estanca, ¿no? Entonces, y crea muchas enfermedades y bloqueos en los órganos, ¿no? Entonces, empecé a hacer pues lo que yo le llamo el cóctel de vida, que tiene trofismo, las plantas tienen trofismo, quiere decir en fitoterapia china que tiene afinidad por el meridiano al que van dirigidos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, meridiano de riñón, meridiano, y vas trabajando ahí también energéticamente el meridiano con esas plantas durante ese espacio, ¿no? Del ayuno urbano. Entonces me di cuenta que yo qué sé, el 90%, por decir algo, la humanidad los intestinos los tiene su cerebro, ¿no? Pero es un cerebro que atemporal, ahí hay mucha conexión con la trastienda que le llamo yo, ¿no? Con lo inconsciente. Hay mucha suciedad en el inconsciente, hay mucho, mucho, mucho trabajo a hacer, ¿no? Y se ha almacenado mucha información ahí que no se ve. Entonces ahí empecé a decir, bueno, pues si yo estoy viendo hongos, veo parásitos, pues bueno, aprovecho que el ayuno está haciendo un proceso de sanación para debilitarlos aún más, porque yo soy un ser pensante, se supone que soy, evolutivamente puedo llegar a saber más que sabe un hongo, entonces puedo ayudar pues a debilitar esa energía, porque al final es una energía que si crece, si tú y yo tengo el concepto que esa energía si crece va a ser demasiado invasiva, pues lo debilito. Es así, ¿no? La ley del más fuerte en la escala evolutiva, ¿no? Pero no es más fuerte, sino también una conciencia de transformación de energía, porque no es que matemos nada, es que transformamos energía nada más, es así. Y entonces, pero es interesante porque pongo antifúngicos, que hay muchísima gente con hongos, muchísima, estamos invadidísimos de hongos y eso pues genera micotoxinas que alteran la conciencia también, pero que tampoco está tan mal porque estamos haciendo un salto evolutivo y era necesario también por el guión que digo yo. Pero también un cóctel intestinal, que donde trabajamos la pared intestinal y insertamos una buena flora porque no competimos con nada en ese momento, ¿no? Cuando estás limpiando. Entonces yo vi que, wow, que esto se sumaba y además que mejoraba mucho la gente con enfermedades importantes. Entonces, pues hice esto, creé los caldos para que la gente estuviera en activo, porque no, o sea, no puedes, o sea, es una maravilla retirarse y recordar cosas, pero luego vuelves a caer al barro, ¿no? Entonces, lo suyo es tener esos pequeños espacios dentro del barro para empezar a diferenciarlo en el día a día, no dejar algo, o sea, no solamente que haya un retiro o un tiempo, sabes, que tú puedas llevar el retiro dentro de tu día a día, ¿no? Para poder observar, para que seas el observador, porque si tú te vas, tú ahí generas el estado de conciencia, la realidad, experimentas, pero luego vuelves al barro, ¿no? Entonces para mí era como activar la conciencia en tu día a día, ¿no? El observador, y con todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante. Cuando empecé, me acuerdo que era muy jovencita, con 19 años, puse pues a 25 o 30 personas
a ayunar y observarles la sangre y ver un poco el comportamiento y la sintomatología. Y fue algo tan fascinante que dije, wow, pero esto lo podemos mejorar y esto lo podemos mejorar, ¿no? Y así lo hemos ido mejorando. Entonces hemos convertido el ayuno urbano en algo que a mí ya se me dijo en meditación, que ni siquiera me pertenecía, que era algo para la humanidad, para todos aquellos que incluso dentro del propio Matrix necesitan herramientas más físicas para bueno, llevar a cabo el proceso de una manera segura y con confianza. Pero yo hablo del ayuno, porque claro, no nos hemos dado cuenta, hemos hablado del ayuno intermitente, se ha estudiado mucho, y el ayuno intermitente al final lo que se ha hecho es un estudio cuando el cuerpo está en reposo, ¿qué pasa? Pero es que el reposo lo tenemos todos los días, gracias a Dios, cuando dormimos, ¿no? Entonces yo siempre digo que esto es ayuno, no ayuno intermitente. Ayuno intermitente es no desayunar de toda la vida como mucha gente hace, o cenar pronto de toda la vida, como mucha gente hace. Tengo muchísimos pacientes que no desayunan desde hace siglos, o sea, no. ¿Por qué? Porque no les sienta bien el desayuno. No, no, por la mañana yo no quiero nada, ¿no? O gente como yo, que comemos de lunes a viernes una vez al día, ¿no? Porque queremos estar lúcidos y presentes, ¿no? En un estado de conciencia cuando estamos con el paciente. Entonces, bueno, pues se estudió, oye, ¿qué pasa cuando el cuerpo deja de comer? Pues fíjate, pues cuando pues, que hay un barrido, evidentemente, y un reciclaje y una tal, pues que es de cajón. 50% construir y destruir, ¿no? Eso es lo que hace, es lo que se ha estudiado. Y todo el mundo dejó más de comer, que cosa que me alegro, porque estábamos en un superávit, y muchas enfermedades por ese superávit, ¿no? Y, pero que todavía el ayuno es impactante, porque con el ayuno yo siempre digo, compras tiempo, compras vida, pagas karma, das un salto evolutivo, llevas el cuerpo a resolución mínimo. Y ahora, por ejemplo, gracias a eso, se está estudiando los ayunos estos largos, de como mínimo 10 días, que son los que yo monitorizo así un poco con los pacientes cuando quieren hacer un trabajo más terapéutico, más suyo, más personal. Y, y claro, las bondades se multiplican por 1000, porque ahora ya empiezan a haber estudios, pues como, yo qué sé, a partir del octavo, noveno día, como más de 3000 proteínas, hacen un reciclado increíble, cómo se activan las células madre de una manera increíble, cómo están pasando cosas increíbles, ¿no? Cómo regeneras tu cuerpo, porque yo siempre he dudado que lo humano de manera original comiera. ¿eh? Yo creo que el sistema digestivo es un vestigio, es algo que se formó a través de la observación casi de nuestro entorno, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos al entorno, porque en una primera instancia yo creo que el humano es un ser pues conectado a la fuente, con sus chakras, sin límites, sin espacio, y que somos generadores atómicos, generamos energía y tenemos la capacidad para transformar lo que queramos como queramos. Lo que pasa que, bueno, dormimos, venimos, nos dormimos, ahí estamos, ¿no? En ese sueño, recordándonos unos a otros quiénes somos, ¿no? Pero bueno, como toca experimentar, pues de mientras jugamos y jugamos, ¿no? Pero eso es importante. En fin, y el ayuno, pues es eso. Entonces hacemos la salida, la incorporación de los alimentos, que para mí era lo más importante toda la vida, desde una medicina intuitiva y desde la observación. Ahora se sabe que, que como pues, llevas al cuerpo a resolución, la salida no es buena, es vital. O sea, de hecho, si estás resolviendo en ese momento el cuerpo y de pronto se lo cortas, digo, saber, así, pam, 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 y empiezas a dar alimentos, pues vas a tener un problema, ¿no? Porque se te va a acelerar el proceso que estaba resolviendo. Y además de manera descontrolada, ¿no? Entonces es muy interesante la salida, de incorporación de los alimentos y la clave para mí esta, más importante, es aprender a alimentar a las personas, ¿no? Con una dieta muy variada, de todo poco, donde tú le das la fuerza al alimento, desde luego. O sea, esto de que ahora esto es bueno, esto es malo, todo depende de ti. Todo depende de ti y hemos creado, porque hay alergias, porque evidentemente si la gente come 10 alimentos, ¿cómo no va a haber alergias? Es de cajón, ¿no? Antiguamente la gente tomaba muchos alimentos variados, estacionales, entonces la pluralidad de la microbiota pues era brutal. Y claro, al final si tienes una microbiota plural, pues tienes la mente más abierta. Si tienes una microbiota pequeña, pues tienes una microbiota pequeña y no sales de ti
y menos tener una mente universal, claro, porque eso genera un estado y bueno, y frecuencias, etcétera, muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas ahí. Ya que no sé si nos das 5 minutos más para hacerte 3 preguntas así. Venga, 3 preguntas rápido que tengo la paciencia por aquí. Eh, joder, me gustaría invitarte de nuevo. O sea, esto de verdad me siento súper privilegiado. Eh, bueno, ahora pongo tus datos para, no sé, para que la gente pueda contactar contigo. Tu web la encuentro, me imagino, en tu Sí, Lidia Instagram. Biosalud, Lidia Biosalud. Vale. lidiabiosalud.com. Sí, .com. Vale. lidiabiosalud.com. ¿Alguna película que consideres que te haya marcado? ¿Algo que te gustaría recomendarnos? Hombre, a mí la película que más me marcó fue Matrix de Calle, desde que el primer día que salió. Que esta es brutal, o sea, esta película es increíble además cada vez que la ves y ya lo ves con otro estado de conciencia, están pasando más cosas todavía. Y luego, pues bueno, No Solar, que para mí fue cuando la vi, cuando la sacaron y una persona de espiritista brasileña que paciente mía me dijo, Lidia, mira lo que han sacado. Dije, ostras, esto es igual que mi experiencia personal, a que yo he No, vivido. no solar. No Solar, Nuestro Hogar o Astral Ah, City, que mucha gente ha visto. Ahora han sacado la segunda parte, que vais a ver cómo se impregna el cuerpo mental con los cuerpos mentales de otros planos que están ahí dando por saco, que digo yo con todo mi amor, pero están ahí enganchados al leguillo, como que son partes de nosotros, pero al final no es que la gente esté dormida, es que es una parte de mí que está dormida todavía, ¿no? Pero bueno, ahí ¿cómo que estamos es el director de observando. esa película para encontrarla? No Solar o Nuestro Hogar o Astral Cities. Me acuerdo que hasta en Netflix salió como Astral City y luego está la 2 que no hace mucho que ha salido, ¿eh? Pero está bien. Vale. O sea, son películas que si hubieran sido peliculones, pues hubiera sido la leche. La Bird, ¿cómo se llama? La La, Velvet. la Belle Bird también Esa la fue recomiendo todo el día. muy bonita, ¿no? Porque sí, esa fue muy bonita. Esos si hubieran sido grandes, hay historias de Hollywood hubieran sido la leche, ¿no? Y bueno, y Star Trek es como Star Wars, Star Trek es como funciona la galaxia, en verdad, ¿no? Con seres diferentes, aquellos que hemos tenido el privilegio de experimentar cosas extraordinarias, pues dices, wow, o sea, es que es impresionante. Es maravilloso todo esto, pues es que es eso, forma parte de nosotros, está en nosotros, es que no hay nada que sea bueno o malo, verdad o mentira, es que todo está en nosotros, ¿no? Todo, toda forma de creación está dentro de ti. ¿Cuál es la planta que consideres más importante que pudiéramos consumir habitualmente, si es que existe algo como Bueno, tal? Porque entiendo que cada ser humano es diferente, pero ¿existe sí, alguna planta? Yo cada siempre uno digo, necesita algo diferente, en a mí me momentos hacen esa diferentes. pregunta. Si a mí me hacen esa pregunta desde porque la ignorancia ya sabes que es muy atrevida, yo siempre suelo decir, mira, la ortiga no creo que te haga mal. Toma infusiones de ortiga porque una de las cosas más alucinantes que he visto en mi vida es cómo mi cuerpo empieza a vibrar mucho más rápido cuando tomo ortiga y cómo, imaginaros, puedo tomarme, ya no, como cuando voy a visitar a un amigo en Galicia, mi amigo Pepe, y él se alimenta fatal y yo acabo pecando todo y más y acabo comiendo cosas horribles. Lo No, que hago es no que me tomo convenzas. infusión. ¿Eh? Experimentando de forma diferente. La Sí, culpa es del siglo pasado, acuérdate. volviendo a caer en el barro. Es Y normal. me tomo, imagínate, voy a hacer una exageración, me tomo 3 Coca-Colas, 8 donetes y me tomo una infusión de ortiga y al día siguiente me siento bien. Es como magia, ¿vale? Pero vamos, que lo estoy diciendo un poco por exagerar. ¿Existe alguna planta que consideres que sea importante para el ser humano que pueda recomendar Bueno, en para general? mí mágicas hay muchas, pero la artemisa, por ejemplo, para mí es algo que yo siempre hay una trementinaira de estas del Pirineo que todavía me hace extracto de artemisa puro para mí, para algunos pacientes, porque me encanta el extracto de artemisa. Artemisa Nua, ¿no? Sí, porque, bueno, Vale. solucionas muchas cosas ahí también.
Pero bueno, me ¿Alguna gusta más? rotar, me gusta rotar. O sea, a mí las plantas me gusta rotarlas, ¿no? Como, bueno, el cardo mariano para mí es el rey del hígado a muchos niveles, ¿no? ¿Qué tantas veces También. recomendarías tomar cardo, Mariano? O sea, ¿cuántas infusiones, cuántos litros a la semana, en qué intervalos, por la mañana, tarde, noche, cuándo? Bueno, a ver, el cardo mariano siempre, o sea, suavizar el hígado siempre por la noche para dormir mejor. El hígado se tensa durante el día a muchos niveles porque toda la frustración, la angustia, la rabia, la ansiedad, todo va ahí. Y entonces, pues bueno, por las noches suavizas el bloqueo de hígado y entonces te vas a la cama mucho más relajado. Sí, por decir un horario, sí. Qué bonito. Pues ya son las 7:08. De verdad, me quedaría 8 horas, ¿eh? De preguntas. Bueno, porque contenéis muchas cosas y es las que estamos aquí sacando. Todo esto está en vosotros, de alguna manera. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta rápida? Venga, pues eso. Raúl. Hola Lidia, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Ha sido extraordinario, la verdad. Hay una parte que me ha tocado mucho, me hizo sentir fuertes emociones cuando dijiste que uno tiene que también contemplar las nubes, que, que es lo pesado que uno lleva adentro, ¿no? Y yo quería preguntarte en qué momento te diste cuenta de la importancia de eso y qué recomienda para una persona que ha entrenado toda la vida a ignorarlas, a esconderlas, a taparlas. Esto lo hemos hecho todos, Raúl, todos. Incluso yo misma. Yo empecé la casa por el tejado. Huí de mis propias. Sentí tanto de pequeña y vi tanto que me da mucho miedo mis propios sentidos, ¿sabes? Entonces me enganché del ego mental, bien acuñado y estudiado, al ego espiritual. Y cuando de pronto un día empecé a recordar quién era y a meterme dentro y a sentir, dije, guau, me he equivocado. He estado alimentando mi ego con otras creencias, pero al final estaba alimentando mi ego igual, ¿no? Y ahí desperté. Pero, y nada, entonces ahí está el juego. Siente lo que siente, 3 cápsulas de salud al día. ¿Qué es lo que siento? Físico, te puedes parar en un punto que te duela, observarlo, luego amarlo y luego entregarlo, ¿sabes? O sea, emocional, siento rabia, me dejo sentir la rabia. Tú piensas que cada vez que tú asistes tu rabia, la amas, la entregas, hay una bala menos en la guerra. Entonces yo creo que vale la pena. Vale, muchas gracias, Lidia. A ti. Ya vengo, ya vengo. Madre Ya me mía. reclamo. Bueno, no Que, sé. ¿Hay algo así muy rápido? Bueno, pues ahí hay tinta de calamar. De todos vosotros para vosotros. De todos nosotros para nosotros mismos. Todavía que tengo que seguir escuchándolo para recordar y no dormir. pues hasta muy pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas Voy gracias a apuntando todos, aquí de ya. verdad, gracias a todos por compartir y por vuestra presencia. Gracias. Gracias. Adiós. Que tengáis buen día. Adiós. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.